Bien, ¿ustedes qué tal? En la pelea, como siempre, no hay otra forma. A eso vinimos. Sabíamos que esto no iba a ser fácil, sabíamos que iba a ser duro, sabemos que estamos bajo ataque, bajo amenaza permanente, pero digamos, si eso pasa a la organización política más grande de este país, imaginémonos qué está pasando con el pueblo. Y ahí es entonces cuando todo tiene sentido y cuando vale la pena seguir defendiendo lo que defendemos. Ahora mismo está en una situación jurídica bien particular, porque si bien es cierto, creo que mayoritariamente todos aceptan, Gabriela Rivadeneira es la presidenta del RC, en papeles no han podido registrar la dirigencia, y con esta suspensión no sé si van a poder. ¿Cómo está esa situación? Miren que cuando yo les decía la conversación anterior que ya habíamos pasado, porque la conversa que tuvimos con ustedes, yo decía, nos van a quitar el partido, estamos alertando que nos van a quitar. No pensamos que iba a ser tan rápido y tan burdo, tan torpe la operación. Pero en definitiva, como ya pasamos en el 2018, cuando nos robaron Alianza País, también mantuvimos la estructura orgánica, también manteníamos la estructura dirigencial. No va a ser la excepción ahora. Es decir, ahora con más responsabilidad aún asumimos el tema de la conducción que llevamos desde la organización política. Y en eso hemos sido, además, muy claros. Este trabajo es en unidad y en equipo. No es que porque Luisa todavía es formalmente y yo estoy todavía no formal, no trabajamos. No, más bien ha sido lo contrario. Todo esto nos ha servido para unificar más a la interna, para cerrar más las filas. Ayer tuvimos una rueda de prensa donde era importante justamente que esté Luisa como presidenta formal, pero sobre todo como una dirigente de la organización política y ante el país. Y ante eso, ¿qué es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? No solo la defensa por vía judicial, por vía penal, por vía de comunicación, por vía de organismos internacionales, sino sobre todo por vía de la gente. Y yo creo que esta es la oportunidad que además reafirma la necesidad imperante de la organización territorial. Hemos tenido y estamos ahora a tiempo completo, 24/7, con nuestros directores provinciales, organizando los plantones a las 5 de la tarde, a las 5 por las 5, poniendo a Amicus Curiae como opción para que la ciudadanía defienda sus derechos de participación política y sobre todo el tema de su derecho a elegir. No puede ser que en un país no se tenga el derecho a elegir, se haya roto el Estado de Derecho, se haya roto la democracia. Por eso insistimos, decimos y lo vamos a ratificar, vivimos una dictadura que no solamente está rompiendo con los preceptos básicos de convivencia política, sino que además está afectando gravemente a la gente. Entonces, bueno, ahí estamos guerreando y esa va a ser la tarea. Así que con nombramiento o sin nombramiento, que esperamos que 8 semanas después pues, puedan registrarlo, con o sin registro, hacemos organización. Okay. Gabriela, buenos días. Ustedes informaron que ya el mismo día domingo presentaron una acción para dar de baja a la decisión del juez Joaquín Viteri. Ha salido algunos abogados a decir que en justicia electoral eso no procede. ¿Ustedes creen que eso prospere? Pues esperamos que sí, porque además, más allá de los recursos que podamos presentar, ¿qué ha sido lo que le hemos pedido a los abogados penalistas? Miren todo, presentemos todo, no dejemos un solo espacio, presentemos todo lo que tengamos que presentar bajo todas las vías, código penal, código de la democracia, mandatos constitucionales, hagamos todo lo que tengamos que hacer, porque además el documento que presenté ya confirma el día domingo ante el juez Viteri, le está poniendo todas las irregularidades del proceso, es decir, eso se cae por sí mismo. Y aquí solamente algunos datos para todas y todos ustedes. Primero, la Revolución Ciudadana no ha sido notificada de estar inmersa en ningún proceso judicial. Ayer, nuestro abogado lo decía en la rueda de prensa con un papelito en la mano donde estaba toda la tabla de quienes habían sido notificados. La Revolución Ciudadana nunca ha sido notificada de estar inmersa en un proceso judicial. Nos enteramos de la suspensión por las redes sociales. No hemos sido notificados. Segundo, regalo del amor y la amistad del Consejo Nacional Electoral, 14 de febrero presentó calendario electoral. Todos sabemos, no hace falta ser un erudito en leyes ni en sistema electoral, todos sabemos que una vez arrancado el calendario electoral no puede haber cambios de regla de juego. No pueden quitar o poner a organizaciones políticas porque se les ocurre y sin fundamento y sin justificativo. Tercero, el juez Viteri es una persona corrupta que fue sentenciada por corrupción. No me vengan a decir que un juez que regresó en el Trujillato, hay una más de las herencias del Trujillato, que regresó con el Trujillato después de cumplir una sanción por corrupción, es el juez al que agarran como tinterilo para eliminar y suspender la principal fuerza política, justo 9 meses, no 24 como reza la norma. O sea, la norma dice que puede ser suspendida una organización política hasta 24 meses. Además fue tan generoso que solo fueron 9 meses. ¿Qué va a pasar en esos 9 meses? Que evitan que nosotras inscribamos las candidaturas a las elecciones locales. Entonces no es casual el número de los meses de suspensión. Tercero, la causa por la supuesta suspensión no tiene asidero legal. A nosotros nos están involucrando en un caso supuestamente por delincuencia organizada para fines de lavado de activos. Artículo 49 del Código dice clarito, delincuencia organizada para lavado de activos no aplica a personería jurídica. Hasta para hacer la trampa la hacen mal. Ni siquiera verificaron bajo qué código podían investigarnos o podían supuestamente sancionarnos. Cuarto o quinto ya creo que va. No hay sanción en investigación previa. No existe sanción en investigación previa. Pero además la suspensión no tiene la firma del fiscal, como sí reza taxativamente el Código de la Democracia. Es una fiscal encargada la que firma, ni siquiera el fiscal general de la Nación. Y no tenemos derecho a la defensa. O sea, ¿dónde se ha visto
que una persona sea sancionada, apresada, bueno, ya lo hemos visto, tenemos a nuestro alcalde de Guayaquil. ¿Dónde se ha visto? Aquí mismo se ha visto. Sí, sin derecho a la defensa. Entonces, con todos estos parámetros que les acabo de dar, no hay razones, no hay justificativo, no hay por dónde. Como digo, hasta para hacer la trampa, la hacen mal. Y esa es nuestra obligación también, que los ciudadanos y ciudadanas conozcan, porque esto no solamente es contra la revolución ciudadana. Hoy somos nosotros, o varias organizaciones políticas tienen a dirigentes judicializados y procesos en el CNE y en el TCE que podrían tener el mismo término si es que esto no lo evidenciamos como una ruptura absoluta del Estado en democracia. Es una locura lo que está pasando en el Ecuador. Ahora, cuando ustedes presentan estas acciones, ¿están buscando que la causa se eleve al pleno del contencioso electoral para que se dé de baja? ¿O cuál es el trámite que les han explicado los abogados para que esto se suspenda? Solamente el documento que enviamos el domingo ya sería suficiente para que se dé de baja la supuesta resolución. Aún sabiendo que esto no es jurídico, sino es político. Entonces, hoy se está presentando, ayer en la tarde se presentó otro escrito. Nuestras direcciones provinciales están preparando ya los documentos de demanda como terceros interesados para enviar al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué el TCE? Porque el Tribunal Contencioso Electoral en su pleno es la máxima autoridad para garantizar el establecimiento y el tratamiento de las organizaciones políticas. Por lo tanto, como máxima autoridad debe vigilar qué está pasando en este momento con el debido proceso. Porque además esto no es de gratis tampoco. Esto es una carta que se sacan por debajo de la manga frente a la desesperación de que se les caiga caja chica. Y lo voy a decir porque la semana anterior tuvimos ya una de las 4 audiencias en el TCE en los que tenemos los casos abiertos por campaña electoral como Movimiento Revolución Ciudadana. La semana anterior fueron candidatos a asambleístas nacionales. Ayer, candidatos a asambleístas de América Latina y el Caribe. Este viernes es binomio presidencial primera vuelta y el 8 de abril binomio presidencial segunda vuelta. La jueza Coloma ya dice la semana anterior, después de la audiencia de asambleístas nacionales, Que estaba prescrito. CNE, vaya a hacer bien su trabajo. Estoy prescribiendo, no me haga perder tiempo. Y es más, manda a Contraloría y a Fiscalía las sanciones respectivas para el CNE frente a la prescripción de este proceso. Si eso hace en el primer caso, donde la base es la misma para los siguientes casos, quiere decir que cuando lleguen al caso del binomio presidencial, que supuestamente estaría involucrado en caja chica por financiamiento internacional a la campaña electoral, iba a salir la misma resolución, es decir, que estaba prescrito, es decir, que no había razón para... Tenían que buscar una excusa. Entonces, claro, inmediatamente de lo que la jueza Coloma saca el tema de la prescripción, sacan este as bajo la manga, pero además digo, con una falta absoluta de mínima probidad, de mínima razón. O sea, en esto no tienen una letra que les dé la razón, como en muchos otros casos. Pero en este particular, la afectación es mucho mayor y yo agradezco a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales que se han manifestado en contra de esta arbitrariedad, porque, insisto, esto es lo que denota que ya no hay a dónde ir y que el sistema democrático está tan roto que no hay confianza en la participación ni en las decisiones. Esta dictadura solamente vamos a poderla batallar en unidad del pueblo, con organización popular, en un gran pacto social, en una gran unidad de sectores políticos y sociales. No es una cosa nuestra. Hoy la realidad del país supera la misma posición de una organización política, aún la más grande de este país. Necesitamos un acuerdo social. Quiero consultarle sobre el tema de la investigación, de la indagación por el propio caso de Caja Chica. A ver, por lo menos lo último que yo recuerdo de esta causa fue el allanamiento a la sede hace 2 semanas, que fue un día sábado, si mal no recuerdo, en horas de madrugada. Pero previamente fueron las declaraciones de Santiago Díaz en Fiscalía, que era el que decía que recibía maletas y que traía dinero de Venezuela. ¿Ha habido algún avance? ¿Se les ha informado algo o no lo pueden decir por el tema de la reserva? ¿Les han pedido comparecencias? ¿Qué ocurre con la investigación como tal dentro de Fiscalía? Ayer el abogado Guarderas, que además el doctor Guarderas, que es el defensor en este caso de Rafael Correa y de Luisa González, en este caso de investigación, lo decía con claridad, hay elementos que no podemos publicarlos o decirlos porque son parte de la causa. Sin embargo, lo que sí podemos decir ya desde la mirada política es que también están en fuertes desaprietos, es decir, empiezan con el allanamiento de domicilios, allanan la sede, no tienen más base que una delación de un violador de una niña, de un violador de una menor que está sin duda alguna recibiendo prebendas a costa de su supuesta delación. Entonces, en este sentido, ¿por qué se cae? Porque no existe, no ha existido, no existe y no existirá financiamiento internacional para campañas electorales de la Revolución Ciudadana. Eso lo hemos dicho. Y esto, Omar, hace un par de años, un poquito más, era Colombia. Ahora es Venezuela. Mañana, ¿qué va a ser? ¿México? ¿Qué es lo que queda en el triángulo? ¿O Brasil? No sé, ya que se van a inventar. El asunto es que la Revolución Ciudadana y nuestras campañas electorales no han recibido financiamiento internacional. Además, que los primeros auditados, bajo esta misma sospecha, debería ser el propio órgano de control electoral, que tiene la obligación de auditar a las organizaciones políticas todos los años y que auditan los fondos de campaña.
Entonces, en una campaña del 2023 que está siendo investigada, estamos 2026, deberían simplemente ir a los archivos del tema de las auditorías que hace el órgano electoral todos los años a las organizaciones políticas. Y ojalá lo hagan, para que no vayan solo contra el RC, para que también abran las cuentas de las otras organizaciones políticas. Veamos pues, cómo se financia ADN, por ejemplo. Claro. Gabriela, me voy un poco a lo legislativo, porque tu nombre ha surgido en función de la discusión alrededor de lo que ha pasado con el jefe de bancada, Juan Andrés González. He escuchado mucho este argumento y alguien también en nuestro chat hace la pregunta, que es si hay una similitud entre lo que le hacen a Juan Andrés González ahora y lo que pasó con Clever Jiménez cuando justamente eras presidenta de la Asamblea. ¿Es similar la situación? ¿Es parecida? ¿Cuál es tu argumento ahí? Gracias por preguntar. Yo tampoco había visto que había salido este tema. Me hemos pasado muchas reuniones y recién anoche que me puse a revisar redes sociales me estaba riendo de tanta barbaridad que sale realmente. Disculpas al pueblo ecuatoriano por eso, porque estamos llegando a un nivel del debate político tan vacío que cualquiera es capaz de poner cualquier información falsa o cualquier similitud falsa para decir, no se quejen, ustedes lo hicieron, ¿no? Entonces, como lo hicieron, no se quejen. No importa si la gente está muriendo, no importa si somos el país más inseguro del planeta, no importa nada. Es que ahora sí que les toca a ustedes lo hicieron. Dos cosas que veía ayer en redes sociales. La primera, ahora les están quitando el partido como ustedes quitaron a los partidos en el pasado. Claro, eso es... Aclaración. No, ahora están suspendiendo una organización política sin fundamento absoluto. En el 2010, en el 2013 o 14 me parece que fue, PRIAN, MPD y algunas otras perdieron casillero por no cumplir la cuota básica para mantener organizaciones políticas. Es decir, no tenían votos, no tenían militancia, desaparecieron y perdieron su casillero. El caso se cae de largo, porque en este caso somos la organización política más grande del país, ¿ya? Y segundo, el tema del allanamiento. Aproveché de paso esto que ayer encontré en las redes también. El tema del allanamiento. Primero, cuando fue el tema de Clever Jiménez estaba inmerso en una investigación judicial y yo tuve una orden de juez para permitir el allanamiento de Clever Jiménez. Ahora resulta que ayer en la mañana amanecimos con un video de Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, jactándose, atribuyéndose de que cometió un delito. No sé si nos damos cuenta de esto. Es decir, que dejó pasar premeditadamente el levantamiento de una inmunidad de un asambleísta que no tiene proceso judicial, donde no hay un orden de juez, donde simplemente es el hecho de la exhibición y la humillación política. Muchos de nuestros asambleístas, y yo estoy con mucha preocupación, el 80% al menos de nuestra bancada, y no exagero, el 80% de los miembros de nuestra bancada legislativa tienen querellas judiciales, tienen procesos de investigación civiles, penales. El 80% de una bancada. ¿Y es por qué? Por levantar investigaciones por los casos Hacienda San Luis, por los casos Blasti, que además está relacionado a la administración de la familia presidencial en temas de narcotráfico, en temas de cargamento de cacao y café con cocaína, en la investigación del caso Porsche, en el caso Juan Andrés González mismo. ¿Quién ha sido la voz más fuerte que ha denunciado el caso Porsche? Juan Andrés González. ¿Quién denunció el caso Blasti? Juan Andrés González. Es decir, no hay casualidades en esto, pero que el presidente de una función del Estado, de la primera función del Estado, y eso me avergüenza como ciudadana y como expresidenta del Parlamento, que una autoridad de la función del Estado donde yo presidí durante 4 años, hoy se jacte que no cumplió la ley. Es decir, acepta que cometió un delito y no pasa nada, y no va a pasar nada, porque además tiene una mayoría que ya se le está cayendo, porque además las últimas leyes que son nefastas, reforma cotal y minería, y yo les decía, den por sentado que de aquí a 5 años, cuando evaluemos la aplicación de la ley minería, el país va a estar expoliado, no explotado, expoliado. Bueno, ya alcanzaron la votación de 77 votos. Ojalá las otras fuerzas políticas reclamaran, porque el levantamiento de la inmunidad de Juan Andrés González, de la manera en la que se dio, pone en riesgo a todos los asambleístas. En esto ha sido muy claro y debo reconocer incluso voces como la social cristiana del asambleísta Serrano, que ha sido muy crítico. Él dice, no sé cuántos periodos lleva él en la asamblea, pero son muchísimos desde el Congreso. Nunca en mi vida parlamentaria he visto algo así. Eso es lo que ahora nos estamos acostumbrando y eso es lo grave. Gabriela, le pregunto esto, también volviendo un poco en la línea de lo que preguntaba Johan. Hay mucha gente que dice, bueno, ahorita la RC está sufriendo, por ejemplo, lo que se hizo durante la presidencia de Gabriela Rivadeneira en la Asamblea con Clever Jiménez. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro caso? Eso, que Clever Jiménez había una orden, un proceso judicial en marcha y había una orden de juez. Es decir, si no se cumplía la orden de juez, éramos denunciados nosotros, en cambio, por desacato. Justicia. ¿Ya? En este caso, no hay investigación, no hay caso, no hay orden, no hay nada. Es decir, fue la gana de exponer a una voz fuerte, a un levantamiento de inmunidad, como entregar a un trofeo a la justicia para ver qué puede sacar de ahí, pero no hay ningún proceso. Perfecto. Ahora, ¿qué van a buscar en ese caso? Porque se puede acudir, a ver, no sé si es un delito como tal lo que ha hecho
Olsen, yo creo que es más saltarse un procedimiento legislativo, tomar arrogación de funciones. ¿Qué se puede hacer? Porque ahora queda expuesto, porque tenía más de 60 pedidos de levantamiento de inmunidad de Juan Andrés González, según lo que él mismo había informado, y creo que no solamente es la única querella que tenía en su contra. Tiene como 50 querellas en su contra. Entonces no se sabe ni siquiera sobre qué proceso es. Y esa es la preocupación sobre la integridad y la seguridad de nuestro compañero, al que además tiene todo el apoyo y el respaldo de la organización política a la que pertenece. Pero en este caso, claro que es un delito. El delito no es solamente robar, no es solamente matar. Delito también es vulnerar el derecho del otro, y lo que ha hecho Olsen es poner en vulneración absoluta los derechos, además violentando y violando la propia norma, la ley y la Constitución. Es decir, no tiene asidero. Y yo creo que esto también viene al debate de la misma función parlamentaria. ¿Por qué tienen inmunidad los parlamentarios? No es un tema de Ecuador, pues es un tema de debate mundial parlamentario. El parlamentario tiene la función de fiscalizar. Y cuando fiscaliza, accede a documentación sensible, es decir, puede también exponer esa información si es que va encaminado al esclarecimiento de un proceso que en el país está causando conmoción, etcétera. Por eso la inmunidad protege al parlamentario para que pueda hacer su rol fiscalizador. Si hoy se retira la inmunidad de la manera en la que se hizo, sin votos, sino por dejar pasar el tiempo para que se aplique, quiere decir que muchos asambleístas están en la misma exposición y pueden ser sometidos al mismo procedimiento. Ahora, Gabriela, volviendo al tema de la sanción del partido, ayer leíamos en vivo el boletín de Yasunidos, por ejemplo, una organización que no se puede negar que tuvo fuertes roces con el gobierno de Rafael Correa, pero en su boletín, y lo leímos completo, y lo que a mí me sorprendió fue que no sacó la muletilla de a pesar de que es el correísmo, creemos que, o a pesar de que no somos correístas, creemos que. No soy correísta, pero. No soy correísta, pero. Fue un texto directo diciendo esto está mal, como tendría que ser. Pero también otras voces, que en ese caso sí dijeron, a pesar de nuestras diferencias, pero por ejemplo Giovanni Atareguana, Natalia Rojas, también se solidarizaron y me han comentado, y tengo conocimiento de que otros sectores, más que por redes sociales, por interno, te han enviado mensajes solidarizándote con este hecho. ¿Cómo lo toma la RC? Porque la RC también tiene que tomar con sabiduría este tipo de acercamientos, más aún con la coyuntura que tiene el país. Totalmente, y lo que acabas de decir, Omar, para nosotros es una reafirmación de la vocación de madurez política que en estos tiempos necesita la política ecuatoriana. Y lo digo esto porque nos hemos engañado en el falso relato del correísmo anticorreísmo. Y eso lo supo instalar muy bien Lenín Moreno, para justificar la desinstitucionalización acelerada que empezó con el gobierno de la traición de Lenín Moreno y que luego se profundizó con el banquero Lasso y ahora con el bananero Noboa. Es justamente el tema de descorreizar, ¿no? Jugar al odio, pero desinstitucionalizaron a la patria. Y 8 años después estamos debatiendo en el país más inseguro y violento del continente y en el país donde además se les da preventa a las empresas inmobiliarias y se les pone impuestos a los TikTokers, a los influencers, a los artistas y a los docentes. Esas son las distopías que estamos viviendo. Por supuesto que ante la realidad país hay preocupaciones mayores. Y yo me alegro que se esté rompiendo ese falso debate entre correísmo y anticorreísmo, porque ahora lo que debe estar en debate y debe primar con absoluta madurez política de todas las partes es qué vamos a hacer para el país. ¿Cómo vamos a evitar la caída al precipicio? Ya en una condición muy crítica. Estamos viviendo la crisis multidimensional más grande de la historia republicana de este país. Entonces yo la verdad agradezco. Y agradezco porque en este caso el correísmo frente a esos sectores sociales y políticos ha sido también muy denostado, pero que ahora sobrepongamos las necesidades y las realidades del país y sobre todo la denuncia de la vida en dictadura es lo que nos va a lograr sentarnos en una mesa. Y yo aboco a eso. Ya hemos tenido algunas experiencias pequeñas de sentar con otras organizaciones políticas, no por candidaturas ni por procesos electorales. Eso es lo más bonito de este momento, que cuando nos hemos sentado no ha sido para saber dónde nos ponemos de acuerdo en candidaturas, ha sido para analizar la ruptura del Estado de Derecho, para analizar la situación de la seguridad del país, analizar la falta de aplicación de política social. Y yo creo que eso es dar otro nivel en la política nacional, que creo que es también lo que está esperando la gente. Por lo tanto, yo agradezco las muestras de solidaridad y sobre todo porque también es una propia muestra de sobrevivencia. Si esto hacen con la organización más grande del país, no quiero imaginarme lo que van a hacer con las organizaciones que se han sostenido durante años a mucho pulso. Eso es lo que está en juego. Y por eso es que yo creo que este grado Gabriela, si sigue esta persecución, si sigue esta situación en contra de RC, sí habrá que sentarse por temas electorales. Y se lo pregunto porque hoy me sorprende y apareció una noticia en Diario Expreso, en donde el dirigente del PIT, de la lista 4, dice que con total tranquilidad le daría un puesto a la RC, pero cuando le preguntan, ¿ya han conversado? No hemos conversado, pero está el casillero para ellos. Ya está cotizando. Ya está cotizando porque en el párrafo siguiente dice, pero por cierto, con ADN también podríamos llegar a un acuerdo. La pregunta es, Gabriela, mira, yo entiendo que la intención de ustedes es participar con su casillero número 5 en las próximas elecciones,
pero conociendo contra quiénes se enfrentan y lo que tiene controlado ese sector, yo siento que ya las conversaciones por buscar una organización que pueda cobijar a los candidatos a la RC tienen que darse ya, ¿no? Sí, esta semana estamos interponiendo todas las acciones. Como expliqué, no hay razón para suspender la Revolución Ciudadana y vamos a defenderla como tengamos que defenderla. Yo ayer lo decía y cerraba la rueda de prensa diciendo la Revolución Ciudadana va a estar presente en las urnas, porque es una responsabilidad que tenemos también con los mandantes y una alternativa y una oportunidad a la debacle. Entonces, en ese sentido, nos vamos a presentar a las elecciones. Ahora, esto también demanda también mucha seriedad, porque yo hoy recién me enteraba de la existencia de esta organización política. No quiero denostar a nadie, pero el hecho es... Y aclaro, no quiero denostar a nadie porque entiendo y entendería que cada uno hizo su mayor esfuerzo para tener su espacio de representación política. Pero en este caso yo creo que también dentro y dando seguimiento a lo que decíamos en la pregunta anterior, es momento de responsabilidad política frente al país. Y en ese sentido no se trata de agarrar el mejor postor solamente para estar. Se trata de que ese estar signifique algo para el pueblo. Yo creo que lo que hizo el gobierno con la Revolución Ciudadana en la suspensión es darse un tiro en el pie. Porque Noboa, a algo que tiene miedo, es a confrontar al pueblo. Ya tuvo miedo y el pueblo le dejó sentado cuál es su postura en noviembre del año anterior. Con esto que acaba de decir, nos está dando solamente la razón en el sentido de que la alternativa, por supuesto, tiene que salir de esta conversación, de este acuerdo país, de este nuevo pacto social y tiene que salir de la mano con la gente. En ese marco se tomarán las decisiones electorales, no al revés, porque no se trata de estar por estar. Se trata de que el estar trae ahora más que nunca una posibilidad y una alternativa para el pueblo ecuatoriano. Y frente a eso también vamos a ser muy responsables porque ya pasamos, no sé, es mucho lo que hemos pasado, pero después de Alianza País pasamos por una lista, por otra lista, por otra lista, por otra lista. Somos la única organización política a la que no nos ha permitido tener organización política propia. Tenemos la 5 porque la 5 ya existía. Y ahora tendremos otra ya existente porque no nos han permitido generar nuestra propia organización política después del robo de Alianza País. Eso es inconcebible, pero hemos sobrevivido. Y así seguimos siendo la principal fuerza política del país. Y yo soy muy orgullosa de nuestra militancia. Y agradezco a nuestra militancia. Porque si hemos llegado a este punto, es por la conciencia de la gente. La última consulta de mi parte, no sé si vas a entrar una más. Revisando la normativa vigente. Artículo 336 del Código de la Democracia, que habla sobre la posibilidad de candidatos de un partido que puedan participar en otro. Dice, los afiliados y adherentes permanentes no podrán inscribirse como candidatos en otras organizaciones políticas a menos de que hayan renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre de inscripciones de candidaturas en el proceso electoral que corresponda o que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenece de conformidad a sus estatutos, el régimen orgánico o la resolución del Tribunal Contencioso Electoral después de agotar los respectivos recursos. No se podrá postular por más de una lista de candidatos. Supongo que ustedes tienen ya en la mira eso. O sea, los están empujando a que, por ejemplo, voy a poner un nombre, no es por nada, pero voy a poner un nombre, Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, militante de la Revolución Ciudadana, que tiene su carnet, que es afiliado y todo, lo están empujando a dos escenarios. Uno, a tener que desafiliarse del partido para poder participar por otra tienda política 90 días antes del cierre de las inscripciones de candidaturas. O dos, que el partido, la Revolución Ciudadana, le dé un permiso, pero como está suspendido el partido, capaz va a venir el TCE a decir, no puedes permitirlo porque tú estás suspendido. Y supongo que eso sus abogados lo están tomando en consideración, ¿no? Sí, por supuesto, y lo hemos conversado, lo he hablado con nuestras prefecturas y alcaldías principalmente. Muchas de ellas tienen la opción de reelección y hemos sido muy responsables también con ellos y vamos a proteger, porque también nuestra tarea como dirigencia es proteger a nuestros cuadros políticos. Y en ese sentido vamos a garantizar que los que van a reelección se presenten a las urnas. Y tenemos claro la norma y sabemos que nos ponen contra la cuerda, pero eso nunca nos ha detenido. Y en ese sentido, lo que sí damos certeza es que cualquier acción que tomemos va a ser en colectivo y de manera orgánica. Y ese también es un compromiso de nuestros compañeros. Cualquier cosa que se decida va a ser en colectivo, orgánico y disciplinadamente, porque, insisto, no nos representamos a nosotros solos, representamos una fuerza política. Gracias por estar con nosotros, Gabriela, como siempre. No voy a despedirme como la otra vez en caso de que la cosa